Bien, comenzamos entonces la clase con un concepto que había dado de tarea. ¿Se acuerdan que veníamos trabajando con lo que es software? Vimos el concepto de software, sistema operativo, programas de aplicación, lenguaje de programación. Y había quedado en el tintero una tarea. En esta tarea les había pedido que busquen qué es extensión de archivo. ¿Sí? Por eso la clase de hoy es extensión de archivos conocidos. Hay mucha cantidad de extensiones de archivo. Vamos a comenzar por aquellos que son los que más usamos, ¿sí? Con esos conocidos. Primero, les voy a pedir que hagamos una clasificación de estos archivos, ¿sí? Para eso, voy a usar un anotador, donde voy a ir creando. Anotar, acá estamos. Bien, vamos a dibujar por acá, aquí debajo, como unos casilleros. Yo les había dicho que ustedes tenían que hacerse la idea, tenían que agrupar lo que eran los tipos de archivos en grupos, ¿m? Para poder buscar varios formatos de archivo. Vamos a ver con esto, a ver si es que completamos. Agrupar. Vamos a ir comenzando. Bien, para la parte de texto vamos a usar otro color que se destaque. Supongo que con este color vamos a estar bien. Bueno, les decía que la extensión de archivo son caracteres que identifican al archivo, asocian al archivo con el programa que los maneja, los trabaja, ¿sí? Con el programa que puede leerlos. Nosotros habíamos explicado en clases anteriores que si nosotros creamos un archivo, le vamos a dar un nombre. El ejemplo en ese momento era que habíamos escrito una carta al director de la escuela y que para identificarla la guardamos y le pusimos el nombre carta al director. Alguno podría ser más específico y ponerle carta al director, centro 5, mes, junio, ¿no? Si hoy hiciéramos esa carta, incluso 2020, para poner el año también. Porque con el tiempo podría perder vigencia o rastro de esto. Entonces, el nombre sería como para identificar esa carta. Al poner el nombre carta sabemos que es un archivo de texto, que es algo que se escribió y que seguramente es una carta que le mandamos al director. ¿Se pueden poner nombres más largos? Sí, se pueden poner un nombre más largo, pero no es lo común. Antes teníamos un problema con la longitud de la cantidad de caracteres que se usaban para los nombres, y después no podíamos copiar esos archivos a otras unidades porque nos daba un error de longitud de nombre de archivo. Me ha pasado, a veces haciendo una copia de datos, haciendo un backup, que me he encontrado con este inconveniente, porque los nombres de archivos son muy largos y Windows no los puede manejar. Bien, pero este inconveniente, les decía que estaba un poco salvado. Sí, un poco está salvado, porque podemos ponerle cualquier nombre de cualquier extensión. Antes las extensiones eran cortas, creo, tendría que averiguarlo, pero eran hasta 8 caracteres. Digo caracteres y no digo letras, porque el nombre puede incluir números, ¿sí? No así símbolos, los caracteres especiales, por ejemplo las barras, barra invertida, asterisco, ñuflo, todos esos caracteres especiales no nos permiten los nombres de los archivos. Hasta ese momento, hasta ahora, hasta lo que vengo comentando, es la parte que nosotros podemos manejar, el nombre de un archivo. Nosotros podemos modificar cualquier nombre de archivo, ¿sí? Y eso no va
a modificar nuestro archivo. No va a hacer que el archivo sea ilegible, ¿sí? No va a hacer que el archivo no se pueda ejecutar más. Simplemente cambiando el nombre podemos hacer, si sabemos cómo hacerlo, podemos hacer copias de un archivo. Entonces, a veces podemos tener un modelo de un archivo, y teniendo estas copias, vamos a ir guardando como una plantilla de un archivo, y simplemente cambiándole el nombre podemos volver a enviar otra nota, ¿sí? En este caso modificaremos, en vez de nota al director, nota al profesor, nota al intendente, nota al contador, ¿sí? Y esas cuestiones. Eso sería copiar archivos. O adaptar distintas notas y después cambiarle el nombre para identificarlo. Bien, esa es la parte que nosotros como usuarios podemos hacer. Ahora vamos a hablar de una parte que no podemos modificar, y es la extensión de los archivos. Lo que hace el sistema operativo es unir el nombre que nosotros le dimos, lo une a través de un punto, ¿sí? Un punto que hace de nexo entre el nombre del archivo y la extensión asignada. La extensión se la asigna el programa, como decía antes, el programa con el cual están trabajando. Vamos a comenzar por la extensión que creo que es la más conocida, y porque estamos hablando de una nota, les dije recién que vamos a estar trabajando con texto, vamos a hablar de extensiones de archivo para documentos de texto. Entonces, en el primer recuadro vamos a escribir texto. Texto. Muy bien. Escribimos texto en este recuadro para hacer un listado de extensiones de archivo que se corresponden con archivos de texto. En este momento yo les preguntaría a ustedes, ¿cuáles son los archivos de texto que identifican? Es común que me indiquen que los archivos de texto más conocidos son los archivos de Word. Pero la historia viene desde antes. Por eso vamos a enumerar esos archivos de texto en un orden, vamos a decir, cronológico, ¿sí? Vamos a decir que al principio de los tiempos, cuando comenzaron, bueno, no hace falta que ponga el punto. Antes del punto viene el nombre que ustedes le asignan a un documento. El nombre, por ejemplo, como habíamos dicho, carta al director, viene el punto, que es el que une el nombre, se lo había dicho esto, repito nomás. El nombre que le dimos nosotros, el conector es el punto, ¿con qué lo conecta? Con la extensión. La extensión se corresponde al programa con el cual se puede hacer lectura de ese documento. Lectura me refiero a que pueda abrirlo y podemos visualizar el contenido. En este caso, lo primero que vamos a nombrar es el TXT. Como bien pueden apreciar, parece que dice texto, ¿sí? Los documentos TXT fueron los primeros que aparecieron, y, bueno, a lo mejor aparecieron otros sin extensión directamente, o con alguna otra extensión. Pero esto es de los primeros. ¿Saben lo que significa TXT? No sé si es la traducción directa, pero es el concepto que vamos a trabajar. TXT se corresponde con texto plano, ¿sí? Es un texto que no tiene formato, ¿sí? Que no tiene una, por ejemplo, alineación, no tiene color, no tiene imágenes, es texto plano. Vamos a tomar ahora otra vez el texto, ¿sí? Vamos a escribir otra extensión de archivo. En este caso, hoy les decía, recién, les decía que íbamos a ir como en orden cronológico. ¿Qué apareció después del TXT? Aparece otro formato.
O sea, aparece otro programa, otro software, con el cual nosotros podemos trabajar el texto y darle formato, ¿sí? Que es básicamente lo que le estaba faltando al anterior. Texto plano era el anterior. ¿Saben con qué trabajamos hoy en día el texto plano? Sí, ya sé. Me van a indicar, me van a decir que lo trabajan con cualquier programa. Es cierto, porque en Word también lo pueden abrir. Pero está más identificado con el bloc de notas, ¿sí? El bloc de notas que lo encontramos en el menú inicio, accesorios, bloc de notas, llamado en inglés Notepad. Bien, hablábamos de formato, la forma, ¿sí? Nosotros tenemos que darle forma a este texto. Así como en un momento apareció negrita, subrayado, bueno, cursiva. Todo esto lo trabajamos con otro programa que va a justamente enriquecer el formato del texto, ¿sí? Para eso aparece lo que se llama, la extensión de archivo es RTF. RTF, que significa formato de texto enriquecido. Bien, todo lo que veníamos hablando, ahí lo aplicamos. Sencillamente con este programa se puede darle, por ejemplo, negrita a una parte del texto para destacado. Si miramos la presentación que tenemos en pantalla, podríamos decir que tenemos el nombre que dice extensión de archivos conocido, más destacado que donde dice debajo profesor, instructor, ¿sí? Eso es porque quisimos mostrar algo, destacar algo, ¿sí? Bueno, eso lo hacemos en el texto. Para eso le aplicamos un formato. Bien, ¿qué programa trabaja con RTF? Tienen razón nuevamente si me indican que Word, por ejemplo, trabaja con RTF, o Writer si trabajan con OpenOffice. ¿Sí? Ya vamos a hablar de lo que son las suites de Ofimática. Esa sería la próxima tarea. Suite de Ofimática. Ya la estoy escribiendo. Ofimática. Y eso va a ser para trabajar en la próxima clase, este formato. Pero sería el momento de preguntarles, ¿qué programa es hoy en día el indicado para trabajar con RTF? Como un dato, les diría que cuando ustedes adquieren una computadora, muchas veces la computadora viene hasta sin sistema operativo. ¿Eh? El que les vende el equipo, además, les vende una licencia de Windows. Pero eso no implica que tengan un procesador de texto como es el Word. ¿Eh? Para tener Word, deben adquirir una licencia de un producto de ofimática, que es el concepto que tienen que buscar como tarea. ¿Sí? ¿Qué significa ofimática? Bien. Este programa Word es pago. ¿Sí? Y muchas veces no viene instalado en el equipo tampoco. Se instala después. A veces viene todo instalado. Windows y Word. Por eso para algunos es natural tener el Word desde siempre. Pero les cuento algo. El bloc de notas ya viene con Windows. Y además viene el WordPad. El WordPad es el programa que trabaja con archivos RTF. Muy bien. Y ahora sí, la estrella de los documentos de texto. ¿Mm? Nosotros tenemos el formato de la extensión de archivo más
conocidas. No hace falta que yo les diga, dígame una extensión de archivo para archivo de texto. Ya todos dicen lo mismo. ¿Sí? Doc. No hace falta mucho misterio. ¿Sí? Doc corresponde, esta extensión corresponde al programa Word. ¿Sí? La definición más clara que dicen sobre Word es procesador de texto. Con esto estamos involucrando todo, ¿sí? Estamos hablando de un programa que procesa el texto, que puede darle formato, alineación, puede trabajar con imágenes, toda una oferta increíble de opciones para el texto. Bueno, la parte de texto fue muy completa, ¿no? Es como que me gustaba un poquito esta parte, entonces me explayé un poco. Pero vamos a seguir con extensión de archivo. Para la parte de texto ya vimos cuáles son las opciones que puede existir. Ahora vamos a ver otro tipo de extensión de archivo. Les pregunto a ustedes, ¿cuál se les ocurre a ustedes que es la familia, vamos a decir así? Yo en aquel caso puse la familia del texto, ¿sí? En la familia del texto puse algunos apellidos, que eso sería más o menos lo que es la extensión de un archivo, los apellidos. Con eso asocian el programa. ¿Qué otra familia, qué otro gran grupo tenemos acá? Bueno, no vamos a poner tanto misterio, ya lo dije hoy. Así que, sigamos. Les voy a decir que si tenemos texto, si estamos trabajando en la computadora, lo más común es que mientras trabajamos escuchamos música, ¿sí? Entonces, a esta familia le vamos a poner el nombre audio, ¿sí? La familia del audio. Ya sé. Bueno, algunos capaz que no. No lo voy a dar tan por obvio. No voy a decir que todos ya están diciendo una extensión de archivo que conocen, no. Yo les voy a contar que al principio el audio comenzó por un pequeño archivo que era solamente de sonidos, ¿sí? El archivo era de extensión MIT, ¿sí? Que viene de MIDI. Si alguno, bueno, si no tienen mi edad, por ahí, y se acuerda de los jueguitos de Family Game, ¿m? Va a acordarse de las musiquitas clásicas. No me sale mucho ese jueguito, pero parecido. Esos eran los audios que estamos hablando sobre esta extensión de archivo. Y esos sonidos. Bien. Después tenemos, yo siempre lo nombro a esta otra extensión de archivo de audio porque trabajé con ellos cuando yo trabajé en radio. En alguna época estuve trabajando en radio. Fui operador de radio y en algún momento fui locutor. No era muy mío lo de locutor, pero sí más que nada lo de operador de radio. Eso me encantaba, trabajar en la radio. Bien, ¿con qué formato de archivo trabajaba en ese momento? Se comenzaba a usar la computadora en radio, porque antiguamente se trabajaba con los discos, ¿sí? Después con los cassettes, después con los CD, más tarde los DVD. Bien. Pero en aquel momento, cuando pasábamos de los cassettes a los CD, aparecieron también las primeras computadoras, los primeros programas que hacían la automatización de la radio. En ese momento trabajábamos con extensiones de archivos WAP. WAP. La extensión WAP viene de la palabra wave, que significa onda en inglés. ¿Sí? Eran archivos
de audio, archivos de música, en ese caso, en el caso de la radio, pero podía ser una grabación, una entrevista. Grabadores de ese momento, grabadores digitales, si los había, trabajaban con esta extensión de archivo, WAV, que viene de wave, de la palabra onda. Bien, ahora voy a escribir, ya sé, el más conocido de todos, con el que, la estrella, con el que trabajan todos. Les voy a contar que en aquel momento, cuando trabajamos con los WAV, un archivo de audio pesaba y por lo menos 10 megas, por lo menos, cuando teníamos un tema musical. Y después viene este archivo, esta extensión de archivo, que es la más conocida, ¿sí? Es un archivo de audio comprimido. Creo que se hizo conocido por algún dispositivo, ¿sí? ¿Qué dispositivo? Se corresponde con la extensión de archivo MP3. ¿Quién no tuvo en algún momento un MP3? Bueno, viene de la extensión de archivo, de audio. Que nosotros usamos para, como bien sabemos, para el tema de la música. ¿Hay más? Sí, hay más archivos de audio, hay más extensiones, hay muchísimas, pero vamos a poner algunos conocidos simplemente. Yo, en una segunda etapa, yo ahora voy a escribir un par de extensiones de archivo, y en el siguiente pantallazo, en la siguiente muestra, les voy a mostrar cuáles serían los más conocidos, un listado de conocidos que podemos encontrar en Internet. Es una imagen que he buscado en Internet y que se las voy a compartir. Además, hay hay un video que les voy a compartir de YouTube, donde habla sobre la extensión de archivo, pero habla más que nada sobre el cuidado que hay que tener con las extensiones de los archivos, porque hay virus, y hay virus que se ocultan en extensiones de archivos. Pero no se preocupen, por ahora vamos a trabajar con esto. Tenemos texto, tenemos audio. ¿Con qué trabajamos comúnmente? También trabajamos con videos, ¿sí? Con videos. Con acento porque es una palabra que está en español, ¿sí? Y ellos le dicen el video. Tenemos también, como en el caso de los audios, vamos a ir en un orden cronológico, ¿sí? Al principio teníamos un formato de video que lo voy a nombrar porque no voy a preguntarle, o sea, no voy a tratar de que ustedes hagan mucha memoria porque algunos son muy jóvenes y no es común que uno esté trabajando con videos. Y más los que venimos de otras épocas, sí, de hace años en la computadora, tampoco es común que se hayan fijado en la extensión del archivo, ¿sí? En esa época trabajamos con los WMP, ¿sí? Era el formato de video, WMP. Fíjense que es muy parecido al WAV, porque pertenecen a Microsoft. Deben imaginarse que, en todos los casos, que si aumentan así, o sea, se van desarrollando nuevas extensiones, es porque van apareciendo nuevos programas que trabajan con este tipo de archivo, y deben imaginarse que a medida que se desarrollan estos programas, van apareciendo mejoras, ¿sí? Entonces, en algunos casos, por ejemplo en el texto, esas mejoras agregan peso, vamos a decir. No sé si definirlo como peso, pero es capacidad de almacenamiento. ¿Sí? Agregan mucho más datos a un archivo, en este caso del texto. Y en el caso del audio, lo que hacen es comprimirlo más. Al estar más comprimido, les quita espacio de datos en el disco. O sea, los hace más livianos, vamos a decir de alguna forma. Lo mismo pasa con los videos. De WMV pasamos a otro formato, por ejemplo, que es uno de los más conocidos, es como la estrella del formato de video, es el AVI, ¿sí? Que muchas veces lo identificamos directamente por este formato de archivo.
han trabajado con los archivos AVI. Seguramente alguno vio alguna película o descargó de internet, o se hizo un backup, una copia de su película de CD, DVD, y lo guardó en este formato AVI. Es el formato de audio de video como más difundido. Si dije audio, disculpen, estaba concentrado. Y ahora estoy viendo que puse video en mayúscula cuando el resto lo puse en un competidor de AVI, no es competidor, pero de alguna forma se ofrecían, y si se ofrecían como una alternativa, debe ser que sí, son medio competencia. Es el formato MPG, ¿sí? O MPG. Fíjense que estoy escribiendo 4 caracteres, ¿sí? De una extensión de archivo. ¿Puede haber más de 3 caracteres? Sí, actualmente hay más de 3 caracteres más. Cuando hablamos del formato doc, recuerden que los nuevos Office trabajan, el nuevo Word trabaja con formato docx, ¿sí? Es una encriptación que tiene de los archivos. Bueno, me acordé ahora y lo completo ahora, no está de más completado. Bueno, texto, audio, video, creo que es lo más conocido. Después podemos hablar, por ejemplo, de formatos de archivos ejecutables, ¿sí? Aplicaciones ejecutables. Ejecutable. Uy, no me alcanzó el cuadradito, sí, ¿no? La S no lo voy a poner para que alcance, a ver. Ejecutable, ahí está, muy bien. Estoy haciendo un poquito de trampa. Como archivos ejecutables, el más conocido, vamos a comenzar por el más conocido, es el punto, sí, algunos acertaron, el punto .exe, que viene justamente de executar, ¿sí? Viene del inglés. Son archivos que cumplen unos pasos en un cierto orden, ¿sí? Otro de los archivos ejecutables, que por lo general es para instaladores, es, por ejemplo, .msi. Otro archivo ejecutable por lotes, así se dice porque va trabajando línea por línea, es el archivo de extensión .bat, ¿sí? Bien, acá pueden completar con lo que ustedes conozcan. ¿Hay más de esto? Hay mucho más. Lo terminamos con esto, ¿no? Podríamos agregar acá otra familia, ¿sí? Por ejemplo, de archivos comprimidos. ¿Sí? Esos que están achicados de alguna forma. Parece que le sacamos la S. Y otra vez hicimos pita por acá. Y ahora sí tenemos, entró la palabra. Acá me falta la S, acá me falta la S, pero bueno, sirve igual y se entiende igual. Para archivos comprimidos, ¿por qué aparecen los archivos comprimidos? Porque muchas veces no se podían trasladar archivos grandes entre dispositivos y entonces lo que hacían era achicarlos, los comprimían. Para esto tenemos, por ejemplo, el más conocido, difundido, fue el zip. Archivos zip, con su programa WinZip. Una de las competencias es WinRAR, por lo tanto, el archivo es RAR. Bien, ¿para qué sirve comprimir un archivo? Recién les decía, para llevar documentos que no podemos trasladar en grandes dispositivos. Entonces lo que hacíamos era comprimirlo. Lo usábamos mucho antes para mandar archivos por correo electrónico. Como era poco el espacio que se podía enviar, que se podía utilizar, entonces los comprimíamos. Otra extensión de archivos, ¿sí? zip, otra extensión, tar, ¿sí? gzip, no, gzip. Me parece que es más para otra cosa. Ahora vamos a investigar. Pero gzip, sí, muy bien. Y el 7zip, que es un programita que también comprime. Bueno, ahora vamos a pasar a
una imagen que tengo en este archivo. Ya hice más o menos un pantallazo y ustedes tenían que completar esto. Vamos a pasar a una imagen que es la que encontré por internet. Seguramente algunos, si estuvo buscando extensión de archivo conocido, encontró esta imagen que muestro a continuación. Ahí está. Esperen que voy a borrar las anotaciones porque si no... Listo. Podemos observar en esta imagen, en esta infografía, ¿sí?, lo que les estaba comentando sobre las distintas extensiones de archivo. Directamente en este archivo está ignorando esta imagen. Está ignorando, por ejemplo, los archivos anteriores que teníamos sobre los documentos de texto. ¿Se acuerdan que yo había puesto TXT y había puesto RTF? Bueno, acá directamente pasa el Word como que no existiera nada antes. Está perfecto. Cosas nuevas. Les está poniendo lo mismo que habíamos hablado, el .doc, el docx y, bueno, el ODT. ODT que se corresponde al OpenOffice Writer, más precisamente, y les indica de este lado los iconos, ¿sí?, con los cuales se identifican el Word y el OpenOffice Writer. ¿Bien? Y así continúa. Fíjense que le da hojas de cálculo, que no hablamos sobre hojas de cálculo, pero fíjense cuántas familias que tenemos acá y cuántas extensiones de archivo que tenemos. Bien, espero que imagen, me olvidé de hablar de imagen, y tenemos muchas imágenes. Al principio teníamos los BMP, ¿sí? Después se fueron enriqueciendo y aparecieron los JPG, los PNG. ¿Cuánto tenemos para hablar sobre esto? Aquí está la parte que les comentaba de archivos de audio, ¿sí? El web, que se lo nombré, este se me escapó, el WMA. ¿Sí? Yo les dije el WMB, pero no el WMA. Pero bueno, son archivos de audio en este caso. Sí les hablé del AVI, me olvidé del MP4. Bueno, es lo más común hoy en día, trabajamos con celulares y todos trabajan con MP4, ¿no? Un archivo también pequeño, comprimido, el FLV, ¿sí? Y el MOV que se corresponde con QuickTime. Bueno. ¿Qué más tenemos acá? Para páginas web, las páginas que podemos encontrar, que son HTML, HTML, me van a decir algunos, pero yo conozco páginas que son .php, .asp, bueno, sí, existen varias, es un ejemplo nomás de esto. Fíjense que del archivo comprimido nombra únicamente zip y RAR. Aquí están los iconos para los que por ahí identifican más por imágenes, bueno, están ahí. El .exe, el ejecutable, cuando hablamos de los ejecutables, que pertenecen al sistema operativo, dice, ¿sí? Es cierto. Y propio, no me da una imagen de que eso, porque pertenece al propio programa. Cada programa tiene su propio icono. ¿Bien? Bueno, vamos a compartir ahora un pequeño video. Esto lo voy a borrar todos los dibujos, ya, no quiero escribirlo más. Así que ahora, bien, vamos a compartir un video que tenemos por aquí, que habla sobre un poco la seguridad de la extensión de archivo. Me pareció que era importante ver también esto. El cuidado, ¿sí? No es para asustarlo, es para tener cuidado, nada más. Ahí vamos. Cuando navegamos por nuestro ordenador y vemos nuestros archivos, es posible que lo que tenemos delante no sea exactamente lo que pensamos, sobre todo si nos descargamos archivos de internet o nos los mandan por correo. Entonces, ¿estas imágenes que me han mandado pueden ser en realidad un virus? Sí, es posible. Una de las primeras cosas y de las más fáciles es comprobar su extensión de archivo. Pero, ¿qué es la extensión de archivo?
La extensión de archivo es un sufijo de hasta 3 letras seguidas de un punto que está al final del nombre del archivo, como por ejemplo video.avi o imagen.jpg. Son distintas para cada tipo de archivo y sirven para que tu ordenador sepa qué es lo que hay dentro de un archivo y así poder decidir con qué programa abrirlo. ¿Y para qué voy a comprobarlo si ya sé qué es lo que me he descargado? Porque podrías equivocarte. Si alguien quiere enviar un virus, una de las formas más fáciles de ocultarlo es camuflarlo como otro tipo de archivo. Así, cuando intentes abrirlo, en realidad infestes tu ordenador con un virus que podría violar tu privacidad. ¿Y cómo puedo diferenciar extensiones peligrosas de las que no lo son? Las extensiones de por sí no son peligrosas. Las más normales son las siguientes: vídeo, AVI, MPEG o MP4, audio, MP3 o WAV, imágenes, JPG, PNG o GIF, programa, S, BAT, COM o SRC. Si algún archivo de nuestro ordenador tiene una extensión de archivo que corresponde a otro tipo, es recomendable eliminarlo, ya que lo más probable es que trate de un virus o un troyano. En mi ordenador no veo las extensiones de los archivos, ¿pero por qué? Si utilizas el sistema operativo Windows, es probable que no los veas porque este sistema operativo oculta las extensiones conocidas de archivos por defecto para evitar que por error se cambie o se pierda la extensión y deje de ser reconocido por el sistema o se abra con un programa equivocado. Entonces, ¿cómo hago para mostrar las extensiones de mis archivos? Para mostrar las extensiones en Windows, haremos lo siguiente. En el menú Inicio buscaremos el panel de control. Desde aquí entraremos en Apariencia y Personalización y a continuación en Opciones de carpeta. Entramos en la pestaña Ver. En el apartado Configuración avanzada buscamos y desactivamos la casilla Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivos conocidos. Para terminar, pulsar el botón Aceptar. A partir de ahora ya se podrán ver las extensiones de todos los archivos, pero hay que tener cuidado, ya que aunque si cambias el nombre de un archivo, no pasará nada. Si se hace lo mismo con la extensión, el archivo podría dejar de funcionar. En conclusión, si tenemos un archivo en nuestro ordenador del que no reconocemos la extensión, es recomendable buscar en Internet o eliminarlo antes de hacer nada para evitarnos más problemas. Muy bien, bien. Así que tenemos entonces lo que es extensión de archivo. Tuvimos esta clase donde a través de un video nos muestra las precauciones que hay que tener con estas extensiones de archivo, y en nuestra presentación vimos lo que son las familias de extensiones de archivo. Espero que les haya gustado la clase y como tarea les dejo suite de ofimática. Bueno, vamos a definir qué es ofimática. Vamos a anotar acá la tarea. Bien, tarea. ¿Qué es ofimática? ¿Sí? Vamos a buscar el concepto y además vamos a buscar qué programas se integran esta suite de ofimática. Bueno, hasta acá. Les agradezco la atención y nos encontramos en la próxima clase.